Muy buenos días. Shalom Alejem. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con todos y cada uno de nosotros, los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Amén. Abba Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino hacia nosotros. Hágase su voluntad aquí en Cuba, como se hace en el cielo. Denos a nosotros, los cubanos, donde quiera que nos encontremos, el pan nuestro de cada día. Perdónenos nuestros pecados y enséñenos a perdonarnos los unos a los otros. No nos deje caer en tentación, mas libre de todo mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo, mi Salvador y mi Redentor, su Hijo amado, le pido que el Espíritu Santo sea y esté conmigo. Perdone mis pecados, límpieme y láveme de maldad y santifíqueme en su palabra, que es la verdad, para que el Espíritu Santo, por medio de mí, nos siga hablando a los cubanos donde quiera nos encontremos. Amén. Gracias, Padre, por escucharme, por atenderme y por concederme lo que le he pedido. En el nombre de mi Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El pasaje de las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo nos da como encabezamiento del tema que trae para nosotros hoy, podemos leerlo en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 29. Y dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Ahora bien, esto se encuentra en una historia que se puede leer desde el versículo 17 al versículo 42, que está bajo el subtítulo Pedro y Juan son perseguidos. Allí vamos a poder leer que ellos están en el templo, lo cogieron preso, lo llevaron preso, lo intimidaron, lo amenazaron, los azotaron, para que ellos no siguieran predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo ni haciendo los milagros que hacían en su nombre. Y cuando están en el concilio que los llamaron, Pedro le dijo estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente, es lo mismo que el Espíritu Santo nos está recordando para que lo acoplemos, para que lo aceptemos y para que lo practiquemos. Que sepamos que lo primero que tenemos que hacer ante toda la cosa es obedecer a Dios. Porque Dios es el único que puede darnos las cosas que necesitamos. Es el único que quiere darnos todo lo que necesitamos nosotros. Es el único que nos puede liberar de todo mal. Es el único que puede darnos las cosas que necesitamos para ser un pueblo feliz y próspero y libre. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No continuemos prestándole oídos a los malsanos, a los malandros, a los agentes del diablo, que el Señor los reprenda, que siempre nos están bombardeando con cosas para extraviarnos de la verdad, para extraviarnos del camino, para extraviarnos del camino hacia Dios. Escrito está: todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Hay que cumplir otra justicia, pero invocando solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos empieza a educar, nos empieza a enseñar.
nos empieza a liberar de las garras incisivas asquerosas del diablo. El Señor reprenda. Empieza a darnos a conocer la verdad, la cual nos va a hacer libres. Por eso es necesario obedecer a Dios, buscar las cosas de Dios, estar en comunión con Dios, conversar con Dios. Los cristianos llamamos a la conversación con Dios oración, pero la oración es una conversación con Dios en la que se habla claramente con Dios sin esconderle nada, porque no podemos esconderle nada porque nos conoce. Nos conoce y es omnipresente, omnisciente, omnisapiente y omnipresente. No podemos esconderle nada. Ahora, el hecho de que cuando estemos hablando con Él le confesemos nuestros pecados y le digamos las cosas que queremos decirle, no es porque Él necesite que se la digamos, sino porque en eso demostramos que confiamos en Él y que por eso le estamos planteando nuestra situación. Ahora bien, ¿cómo acercarnos a Dios? Porque escrito está, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y Pedro dice aquí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La comunión con Dios no es nada que necesita un gran esfuerzo. Lo que sí necesita una gran disponibilidad. Una gran disponibilidad del corazón, de la mente, del alma, de todo el ser. Y decir, yo quiero hablar con Dios. Yo voy a entrar en comunión con Dios. Yo voy a conversar con Dios. Y como nos ha sido un nombre que es la llave para abrir las puertas para esa conversación, es el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo en el nombre de mi Señor Jesucristo pido a Dios que hablo con Dios. Hablo con Dios. Yo diría, por ejemplo, así. Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo lo invoco a usted porque quiero hablar con usted. Y por ahí empiezo. Pero vengo en el nombre de mi Señor Jesucristo y lo que voy a hablar con usted lo voy a hablar en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y ahí el Espíritu Santo se va a encargar entonces de acomodar tu oración, de presentar tu oración delante de Dios. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible porque cuando hablemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se va a encargar de todos los demás. Por tanto, sin temor, sin dudas, acerquémonos pues a Dios en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos va a escuchar, nos va a atender y va a estar con nosotros. Ahora, hagamos todas las cosas como están establecidas, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Que no hagamos la cosa como queremos nosotros hacerla, sino como Dios dice que hay que hacerla. En primer lugar, ¿en nombre de quién yo tengo que ir a Dios? En mi propio nombre. ¿En nombre de quién tú vas a ir a Dios? En tu propio nombre. Si dice el Espíritu Santo que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos, porque en ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Hay un solo nombre en que hay salvación, que es en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que comenzar a hablar con Dios. Porque esa es la llave que abre las puertas del trono celestial para que nuestra oración llegue allá. Muchos de nosotros oramos y decimos que nuestra oración llega al cielo, pero obviamos, omitimos pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si no pronunciamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la oración no lleva el sello de aprobación delante de Dios. Porque nos ha sido dado un nombre y escrito está, todo lo que hagan o digan, háganlo o díganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si oro y mi oración no va en el nombre de mi Señor Jesucristo, es por gusto mi oración.
es por gusto, porque es la llave. Por eso ya, todo lo que pida el Padre, pídanlo en mi nombre. Nos dice el Espíritu Santo, que dijo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidan, pidámoslo en su nombre. ¿Por qué entonces no hacerlo? Estamos desobedeciendo lo que está establecido por Dios. Y estamos desobedeciendo a Dios. Porque si Dios estableció una cosa, nosotros estamos en contra de lo que Dios ha establecido por guiarnos, por teólogos, por pastores, por etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice bien claro cómo tenemos que hacer la cosa. Porque Cristo está aquí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuchen bien, lo pueden leer. Antes que a los hombres, ¿verdad? Y si yo obedezco a Dios, tengo que hacer las cosas que Dios me está diciendo que yo haga. Dios me está diciendo a mí, no hay otro nombre dado a los hombres del cielo en que puedan ser salvos, porque en ningún otro nombre hay salvación. El nombre de mi Señor Jesucristo. Y me dice también, todo lo que tú hagas o digas, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque entonces yo no voy a hacer como Dios me está mandando. Lo estoy desobedeciendo. Por tanto, no voy a tener la comunión con Dios que yo espero, porque no estoy cumpliendo con Él y me está indicando. De tal manera nos amó Dios, que vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Más que eso, nos dejó la Sagrada Escritura como una carta de amor para que aprendamos, porque escrito está, todo lo que se ha escrito aquí para nuestra enseñanza se escribió. Más que eso, mandó al otro Consolador, al Espíritu verdad, al Espíritu Santo. Entonces es Dios, el Espíritu Santo, que nos está hablando, que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Obedezcámoslo para que nuestra vida marche bien. Estamos todos al tanto y corriente de todas las cosas que están pasando en el mundo. Y aunque muchos no la acepten, hay una verdad bien grande. Ese Israel que está ahí es pueblo de Dios. Ese Israel que está ahí es pueblo de Dios. Y aunque Irán, Irak, Siria, Líbano, Rusia, China, Corea, sea quien sea, crea que va a poder con el pueblo de Israel, está en el error más garrafal que puedan cometer en su vida. Porque la batalla del pueblo de Israel la va a pelear Dios. Y no hay ejército en el mundo que pueda resistir a Dios. Porque solamente un ángel basta para eliminar los ejércitos del mundo. Un solo ángel. Un solo ángel acaba con los ejércitos del mundo. Y es un error garrafal que China, Rusia, Siria, Líbano, Corea, etcétera, etcétera, crean que van a poder acabar con el pueblo de Israel. Están equivocados. Y es el error en que el diablo lo ha metido para llevarlo a perdición. Y a nosotros nos está llamando Dios hace hoy 183 días para hacer de nosotros su pueblo, para hacer de nosotros su nación, para estar con nosotros y entre nosotros nos está llamando Dios. Lo que pasa, el Señor lo reprenda, que el diablo tiene una venda puesta sobre nuestros ojos para que no veamos la misericordia, el amor, la gracia de Dios para con nosotros. Y ahí está la perdición de nosotros también. Porque Dios tiene 183 días hablándonos cotidianamente, diciéndonos cosas extraordinarias, grandísimas. Cosas grandísimas tiene Dios hablando con nosotros. Sin embargo, en Cuba hay más de 2 millones de teléfonos inteligentes. Miren Facebook para que ustedes vean. Pero muy pocos buscan la verdad de lo que nos está diciendo Dios. Porque no le interesa. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos somos
más que animales. Y esto lo podemos poner en práctica cuando leemos el libro de Génesis, cuando Noé estaba predicando la destrucción del mundo por el diluvio. Nadie hacía caso. Sin embargo, cuando Noé le habló a los animales conforme a la palabra de Noé, entraron al arca. Y mientras que los animales entraron al arca, los seres humanos de aquella generación se estaban burlando de Noé, riéndose. Noé dice: este viejo está loco. Ahora ha hecho ese aparato y lo ha llenado de animales. Lo ha llenado de animales. Él, su familia y los animales. Pero cuando vino el diluvio, Dios cerró la puerta y nadie pudo entrar. Y todos perecieron. Y así va a pasar. Escuchen bien, ayer el Espíritu Santo habló de muchas cosas. De muchas cosas. Prestemos la atención al Espíritu Santo. Porque realmente nos está llamando para bendecirnos, para protegernos, para defendernos, para librarnos de todo mal y para hacer que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Realmente nos está llamando. Y yo levanto mis manos y digo: Señor, muchas gracias por este llamamiento, porque le doy gracias. Porque somos uno de los pueblos más idólatras que hay en el mundo. Uno de los pueblos más necios que hay en el mundo. ¿Por qué razón? Porque somos un pueblo que tenemos la mayor población adulta del mundo. Somos un pueblo prácticamente envejecido. Y como somos un pueblo realmente envejecido, no sabemos otra cosa que no sea de miseria, de mentira, de engaño, de trampa, de fraude. Es lo único que sabemos esta generación, porque Cuba tiene la población más envejecida del mundo. Escuchen bien. Hace 3 o 4 años atrás Cuba tenía 12 millones y algo de habitantes. Si hacen un censo ahora, posiblemente no tengamos 9 millones ya. Si hacen un censo ahora. Y para el 2030 posiblemente estemos por debajo de 8 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque todos somos adultos. Nuestros jóvenes no piensan en hacer escala en Cuba, sino en hacer vida en otro país. Y es una inmigración masiva. Increíblemente. Brasil, Uruguay, Paraguay, Guyana, etcétera, etcétera, etcétera. Los cubanos, increíblemente, créanme, que hablo con conocimiento de causa, porque es un trabajo periodístico que yo hice en la calle. Yo estoy en la calle haciendo un trabajo periodístico y yo estoy conversando con personas adultas. Y las personas adultas me han dicho: pregúntale a mi hijo para que tú estar así. Le digo: no, yo no puedo entrevistar al muchacho, yo lo entrevisto a usted. Me dice: no, pregúntale a él. Vaya, si tú quieres, no grabe lo que te va a decir. No, pero pregúntale al resto de lo que yo pienso. Y yo, para complacer a los padres, le he preguntado al niño chiquito: ¿qué tú vas a hacer cuando sea grande? Yo me voy de Cuba. Le he preguntado a una niña, mandado por la madre: pregúntale a la niña qué va a hacer cuando sea grande. Yo pensando que me va a decir: voy a ser médico, voy a ser ingeniero, voy a ser doctora, voy a ser maestra. Obedeciendo a la madre, le he preguntado a la niña: ve acá, mi amorcito, y cuando tú seas grande, ¿qué tú vas a hacer? ¿Y qué me ha dicho la niña? Increíblemente: yo voy a ser jinetera. Y la madre contenta, riéndose, decía: Dios mío, misericordia. Y le hablo con conocimiento de causa, trabajos periodísticos que yo he hecho en la calle, entrevistando a personas para ver cómo piensan. Y los padres me han mandado a que yo entreviste a sus hijos, pero yo he apagado mi cámara y le he dicho: no, le voy a hacer la pregunta que estoy haciendo a ti, pero no lo voy a grabar, porque no me he permitido entrevistar a los niños. Yo te voy a complacer, le voy a hacer la pregunta, pero no lo voy a grabar. Y yo le he hecho la pregunta que le he hecho a ellos, a sus hijos, y ha sido apoteósico las respuestas que me han dado los niños. De verdad que sí. De verdad que sí.
Pero Dios nos está llamando para dar un giro en U a nuestra condición, a nuestros pensamientos, a nuestros ideales. Un giro en U vamos a dar. Porque Dios nos está llamando para estar con nosotros. Y cuando Dios esté con nosotros y entre nosotros, las cosas van a cambiar. De hecho, no vamos a tener una inmigración. Vamos a tener una inmigración. No vamos a tener que los cubanos van a querer irse de Cuba. Vamos a ver que los extranjeros van a querer venir para Cuba. No vamos a ver a nuestras hijas diciendo, yo cuando sea grande voy a ser jinetera. Y los padres aplaudiendo eso. Y la madre riéndose de eso, como si eso fuera algo realmente. Pero bueno, Dios nos está mandando para revertir esa cosa que está pasando en Cuba. Es increíble ver cómo vienen los guardacostas americanos a traer personas a los aviones de México y las personas siguen saliendo de Cuba. Y ahora, como Estados Unidos tiene el problema que tiene, están yendo para Brasil, para Uruguay, para Argentina, Chile, pero siguen en Cuba. Creo que son muy pocas personas que quieren estar en Cuba en estos momentos. Si ahora mismo parquean en el puerto de La Habana, en el de Cienfuegos, el de Santiago de Cuba, un buque en cada puerto, posiblemente los buques se hundan de la cantidad de personas que se monten. Porque nadie quiere estar en Cuba. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, no tienen consuelo, no tienen sosiego. Pero Dios nos está llamando para revertir esa situación. Pero no hacemos caso a Dios. Y dice aquí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces a Dios no le hacemos caso. No prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Ahora, no conocemos a Dios porque no queremos conocer a Dios, porque Dios nos está hablando, nos está llamando. Y no hay que pagar un transporte, no hay que ir a una parte, no hay que hacer nada. Única y exclusivamente en tu casa, donde tú estés, busca un lugar aparte que nadie te moleste, te postas, te arrodillas y dices, Señor, vengo a hablar con usted en el nombre del Señor Jesucristo. Usted me está amando, usted quiere hablar conmigo, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo porque usted habla conmigo, porque usted me habla a mí. Yo quiero tener esa experiencia, saber si es verdad que usted existe, si es verdad que usted me está hablando, si es verdad que usted me está llamando, si es verdad que usted me quiere ayudar, que usted me quiere bendecir, que usted me quiere salvar. Yo lo quiero saber. Y yo vengo a hablar con usted, vengo en nombre del Señor Jesucristo, vengo a hablar con hacer eso. Vas a ver los cambios en tu vida. Porque dice, el que a mí viene no lo echo afuera. Y no hago excepción de, hago excepción de personas. Vamos a Dios, que Dios nos está dando a todos. Dios nos está dando a todos. Tiene misericordia, piedad de todos. Nos ama a todos y nos conoce bien. Pero nos está llamando para hacer algo en nosotros para que el mundo se asombre. Hoy en día, con excepción de China y Qatar, de Suiza y Qatar, todos los países viven en la carrera armamentista. Los únicos países que viven para la comunidad de su pueblo son Qatar y Suiza. Los dos mejores países del mundo no son los Estados Unidos, para que nadie se equivoque, son Qatar y Suiza. Digo la verdad. Estados Unidos es la cabeza del mundo, la potencia del mundo, porque la bestia de Apocalipsis 13. Pero los dos mejores países del mundo para vivir son Qatar y Suiza. Los dos mejores países del mundo, que nadie se llama engaño. Porque ahora mismo, si es para un brete, todo el mundo coge el teléfono. Pero ahora no dice, bueno, está diciendo esto, vamos a decir ya lo que está diciendo ahora. Él dice que los dos mejores países del mundo son Qatar y Suiza. Yo voy a entrar a Google
y voy a decir cuáles son los mejores países donde puede vivir en el mundo. Por el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los dos mejores países para vivir? ¿Cuál es el salario de un ciudadano en los Estados Unidos? ¿Y cuál es el salario promedio de un ciudadano en Qatar y de un ciudadano en Suiza? Comparen y por ahí van a saber cuál es el mejor país. Estados Unidos, claro, sí es la cabeza del mundo, porque tiene Apocalipsis 13, es la bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia. Es un país que nació de una profecía para la profecía. Es un país profético en todo. Es un país profético. Pero no son los Estados Unidos el mejor país para vivir en el mundo. Son Qatar y Suiza. Y son dos países pequeñitos. Así como nosotros somos un país pequeñito. Ahora bien, lo que está pasando en Qatar y en Suiza no es nada para lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Lo que pasa, que si en lugar de estoy yo aquí, como mensajero del Espíritu Santo, dando lo que el Espíritu Santo me está dando a conocer para su informe, se para por la televisión un babalao, un abacuá, un santero, un palero, un demonio, a darle enseguida le creen lo que dice el demonio. Y van a comprar tabaco, vela, ron. Dios no te está pidiendo que pida nada. Dios te está diciendo, cree en mí nada más y todo está resuelto para ti. No te ha pedido que tú compres ni hagas nada. Pero ¿qué pasa? Le voy a decir una cosa y esto es algo cierto. Los esclavos muchas veces se acostumbran tanto a la esclavitud que cuando le dan la libertad no quieren irse a la libertad. Se quedan en casa de los dueños. Y se quedan allí en casa de los dueños. Porque le voy a decir la verdad y que nadie... Pueden comprobarlo. Carlos Manuel compró una hacienda cuando empezó la guerra, tenía poco tiempo. Y cuando liberó a los esclavos, muchos lo siguieron, no porque tengan conocimiento, libertad ni sabiduría, sino porque estaban acostumbrados a ser esclavos. Por eso siguieron a su amo. Porque el conocimiento de libertad, no te, que un esclavo tenga conocimiento de libertad. Es lo que pasa con nosotros cubanos, que como somos esclavos del diablo, Dios nos está llamando para liberarnos y no entendemos a Dios y preferimos estar bajo la llaga del diablo y se nos reprenda. Es lo mismo que pasa con los cubanos. Es lo mismo que pasa con nosotros. E increíblemente, personas que tienen título, licenciados, máster y doctores en ciencia, pero espiritualmente son analfabetos. Son analfabetos. Y como son analfabetos espirituales, a quien les sirven es al diablo que los utiliza, que el Señor los reprenda. Y son licenciados en diferentes materias, son máster y son doctores. Pero haría falta dar también una categoría, una licenciatura. Aquí hay licenciatura, máster y doctorado en ignorancia. Para que a todos esos doctores, todos esos licenciados, todos esos másteres, también le den una licenciatura en ignorancia, una maestría en ignorancia, un doctorado en ignorancia espiritual, porque si hay que dárselo porque se lo merecen. Se lo merecen porque lo son. Porque a los viles, a los preciados, a los necios, a los que no en este mundo llama a Dios. ¿Verdad? Le voy a leer lo que el Espíritu Santo me leyera para que ustedes entiendan bien. Esto fue un tema que nos presentó ayer o antier el Espíritu Santo, que dice: pues miren ustedes su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, Dios nos aceptamos a nosotros porque nosotros somos los viles, los menospreciados, los pobres. Somos prácticamente lo oprobio del mundo. No crean cuento. La verdad es esa. La verdad es esa. Mi hijastro estaba en Uruguay y él trabajaba. Y cuando salían los uruguayos de una discoteca, no sé, que pasaban por allí, lo que le decían a mi hijastro era cosa grave le decían, lo ofendían.
Y en muchos países de América, los cubanos somos mirados como enemigos, para que lo sepan. Por muchas personas, no estoy diciendo por los pueblos, porque no creen como no es, pero muchas personas ven como enemigos, como una plaga, como una enfermedad, como una epidemia, como una pandemia. Y Dios nos está llamando a nosotros para cambiar esta situación que tenemos, porque aquí está, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces obedezcamos a Dios, hagamos las cosas que Dios nos está diciendo. Entremos en comunión con Dios, conversemos, hablemos con Dios. Dios nos quiere adoptar como sus hijos. Quiere adquirirnos como su pueblo. Quiere hacer de Cuba su nación. Y ya no será más el pueblo y la nación de Israel. Será entonces también el pueblo y la nación de Cuba. Seremos los cubanos. Porque Dios nos está hablando a nosotros en su gracia, bondad y misericordia, en su gran amor. Nos está hablando y llamando a nosotros. Por tanto, atendamos al llamado que nos está haciendo Dios, a la invitación que nos está haciendo Dios, que tenemos comunión con Él. Aceptemos eso. Y entremos en comunión con Dios. Entremos en comunión con Dios. Escuchemos a Dios y obedezcamos a Dios. Porque como está escrito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedezcamos a Dios, que ahí vamos a tener las cosas que necesitamos. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de los cubanos donde quiera que nos encontremos. Amén. Abba, Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje. Gracias por este mensaje y tengo la seguridad, la confianza absoluta de que su palabra no va a volver a usted vacía, sino que se va a hacer conforme a su voluntad. Sé que este pueblo, Señor, ya es su pueblo, que usted nos está hablando y que usted va a hacer este pueblo su pueblo. Y sé que todo lo que usted ha dicho se va a cumplir. Gracias le doy por ese gran amor que nos tiene a nosotros. Gracias, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en las alturas y que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, siga trabajando con todos y cada uno de nosotros cubanos, donde quiera que nos encontremos, hasta que nos convenza que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén.